Después de la apertura de diferentes misiones diplomáticas y consulares de Guinea Ecuatorial en el exterior, Su Excelencia vio la necesidad de adquirir y construir inmuebles emblemáticos, dotando así al país de un patrimonio envidiable en el exterior. Realmente la política exterior de la República de Guinea Ecuatorial y de cualquier país, de hecho, lo lleva el jefe de Estado. Hemos desarrollado una política exterior muy agresiva para mejorar las relaciones de Guinea Ecuatorial con los 5 continentes. La República de Guinea Ecuatorial cree que todos los países del mundo, sean pequeños o grandes, tienen los mismos derechos y deberes. Junio del año 1900, los 300.000 kilómetros cuadrados de los territorios del Golfo de Guinea cedidos por Portugal a España durante los acuerdos de Berlín van a ser reducidos en tan solo 28.052,46 kilómetros cuadrados durante los acuerdos de París. Las razones fueron atribuidas a la tibieza de la política colonial de España, que faltó a una de las normas de ocupación dictadas en la Conferencia de Berlín en relación a la ocupación, posesión y presencia efectiva en el territorio. Así se izó por primera vez la bandera de España en sus territorios africanos y se determinó las fronteras conforme el Tratado de París. 3 años más tarde se crea el Patronato de Indígenas, primera institución que se establece en la Guinea colonial. El 29 de septiembre de 1938 se reforma el Estatuto del Patronato con el fin de impregnar un nuevo dinamismo a la administración de los territorios españoles en el Golfo de Guinea y se pasa a la provincialización en 1959 con la división en la provincia insular de Fernando Po y la continental de Río Muni. Como los vientos independentistas que soplan al final de los años 50 no cesan, una resolución de la ONU obligará a España a descolonizar Guinea. Por eso, en octubre de 1958, acabará formalmente con la colonia, suprimiendo la denominación de Territorios Españoles del Golfo de Guinea para pasar a llamarse Provincia Ecuatorial. 1959 marca, por tanto, el año en que los territorios españoles del Golfo de Guinea adquieren el estatus de provincias españolas ultramarinas y se adopta oficialmente la denominación de Región Ecuatorial Española. 4 años después, el gobierno español somete a referéndum entre la población de estas dos provincias un proyecto de bases sobre autonomía que será aprobado por abrumadora mayoría, y en 1963 se adopta oficialmente el nombre de Guinea Ecuatorial por estar el territorio situado en el Golfo de Guinea y su cercanía al Ecuador. Se constituye la primera Asamblea General y Bonifacio Onruedu fue nombrado presidente del Consejo de Gobierno Autónomo de Guinea Ecuatorial. En nuestra Guinea, por más que va a nacer dentro de África, no se olvidará que es hijo de España y será continuamente yendo al par con su madre patria. Durante los 4 años que duró el periodo autónomo, las reivindicaciones de los nacionalistas, sumadas a la resolución de las Naciones Unidas y el pronunciamiento de la OUA, presionando a España para el cumplimiento de la Declaración
sobre la concepción de la independencia de los países colonizados, acentuaron las presiones sobre la causa de independencia de Guinea. Guinea Ecuatorial organizó las primeras elecciones presidenciales generales el 11 de agosto de 1968, después de la clausura de los trabajos de la Conferencia Constitucional. En ellas se presentaron 4 candidatos: Atanasio Ndong Millón, Bonifacio Ondoedu, Edmundo Busio Dioko y Francisco Macías Nguema. Verificados los escrutinios correspondientes a la primera vuelta, ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, por lo que se procedió a la eliminación de los 2 candidatos con menos votos, Edmundo Busio Dioko y Atanasio Ndong Millón. Se invita encarecidamente a todos cuantos nacionalistas de la Guinea Ecuatorial voten el próximo domingo día 29 el símbolo del gallo. Y el 22 de septiembre de 1968 se celebran las primeras elecciones presidenciales que dieron la victoria en segunda vuelta a Francisco Macías Nguema. Es así que el 12 de octubre de 1968 se proclama la independencia y el país adopta el nombre de República de Guinea Ecuatorial. Situado en el Golfo de Guinea y formado por una parte insular a 30 kilómetros de las costas de Camerún y otra continental que limita al norte con Camerún y al sur y este con Gabón, Guinea Ecuatorial, con una extensión superficial de 28.051,46 kilómetros cuadrados, se convertiría más tarde en el Estado miembro de las Naciones Unidas número 126. El país se caracteriza por un clima ecuatorial permanentemente cálido, con temperaturas en torno a los 30 grados en casi todo el año. Las estaciones vienen marcadas por la intensidad de lluvias con tornados de intensidad media en los cambios de estación y su principal altura es el pico de Basilea de 3.011 metros. El primer gobierno de cohabitación de la República de Guinea Ecuatorial independiente estaría formado por 12 miembros. Francisco Macías Nguema, presidente, Edmundo Busio Dioko, vicepresidente, y entre otros, el Ministerio de Asuntos Exteriores fue confiado a Atanasio Ndong Millón. Muerto en circunstancias poco claras, la muerte de Atanasio no fue más que el comienzo de una larga y amarga experiencia que conocería el país en tan solo 5 meses de alcanzar la independencia. Efectivamente que Atanasio saltaría por la ventana y caería. Ahora el hecho es que no murió ahí porque fue maltratado y cogido y llevado a la cárcel central de Bata, del campamento de Bata. Ahí sería donde se supone que murió. Atanasio, cuando fracasó el golpe, no sé si es que Macías venía, él estaba en el despacho, no sé si de Macías, eso es lo que cuentan, que intentó arrojarse por la ventana. Bueno, se arrojó y se rompió una pierna y le llevaron al hospital. Y cuando le trajeron al hospital, le llevaron directamente a la cárcel y cada noche iban a pegarle hasta que murió. Cuando Macías empeora la situación, matando a la gente, creando una situación económica desastrosa, cerrando las iglesias incluso, cerrando las relaciones diplomáticas con toda la comunidad internacional prácticamente, se aísla el pueblo de Guinea Ecuatorial. Por eso Guinea Ecuatorial se consideraba como uno de los fiascos africanos. Los acontecimientos del 5 de marzo en Bata, que ocurrieron en Bata, las noticias que entonces se recibieron y
y que parecen concordar con la realidad, es que Atanasio pues, encabeza el fallido golpe de Estado, se dirige al palacio que se llamaba entonces Palacio Central, donde creía que estaría pues durmiendo Macías, porque fue cosa de la madrugada. Resulta que entra y encuentra que no está. Mientras tanto, se dice que Macías estaba, habiendo sido advertido poco antes de lo que iba a acontecer, se fue a su residencia privada cerca de Comandachina, y de ahí vendría a sorprender a Atanasio en sus aposentos de Palacio Central. Al primer embajador de Guinea Ecuatorial ante las Naciones Unidas, Saturnino Ibongo Yanga, le tocaría la misma suerte. Ibongo también estuvo implicado en el fallido golpe de Estado. De hecho, Ibongo se trasladó a Guinea Ecuatorial siendo representante de Guinea Ecuatorial en las Naciones Unidas sin previa autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores, supuestamente, pero que ya implicado en la trama golpista de Atanasio, y casi seguros de que aquello iba a triunfar para que Ibongo asumiera pues cargos en la nueva administración que se instalaría, y entonces se trasladó aquí. Entonces todos los acontecimientos, entiendo, se pasaron estando Ibongo, y estuvo implicado, y tanto él tanto Atanasio como él pues fueron objeto de esta dura y tremenda represalia que acabó con sus vidas. Le pegaron bien, o sea, le rompieron todo. Es el primero, murió a las 5 de la tarde. Además que lo oí comentar que los guardias decían que Ibongo ha muerto. Él siempre se sintió, ante todo, guineano, negro y africano, ¿no? Mi padre fue, como todo el mundo sabe, uno de los padres de la libertad y de la independencia de Guinea. Él y otros tantos guineanos que dieron lo mejor de sí en aquellos momentos difíciles por su país. Ellos sabían muy bien lo que querían y discutieron en igualdad de condiciones, con respeto a la metrópoli, de que había llegado el momento de que ese país fuese libre, soberano e independiente dentro del contexto de los pueblos libres. Se le recuerda pronunciando su primer discurso en la ONU, proyecto político y programa de gobierno para Guinea Ecuatorial después de la independencia, en una apoteósica sesión el 12 de noviembre de 1968. His Excellency Mr. Saturnino Ibongo Yanga, Special Representative of the President of Equatorial Guinea. El programa de nuestro gobierno se identifica con las aspiraciones del pueblo, la liberación del hombre de la explotación, ya sea de otro hombre, ya sea de la maquinaria estatal. Es el pueblo en movimiento, la libertad y la justicia hechas programas de un ejecutivo. Como dijo nuestro presidente, nuestro gobierno va a hacer de ley y justicia, pero sobre todo de libertad. No sacrificaremos la libertad por el orden. Señor presidente, distinguidos delegados, así es Guinea Ecuatorial, cuyo lema es unidad, paz y justicia, el miembro 126 de las Naciones Unidas, en este gran día para muchos de nosotros y para África, un día más de esperanza en la gran esperanza que son las Naciones Unidas. Muchas gracias. Este es mi padre, don Saturnino Ibongo, Adolfo Picó, José Loeri, Tomás Mangongo y Mariano Monsuy. El día 12 de noviembre del año 68, la integración de Guinea en las Naciones Unidas. Los hechos del 5 de marzo fueron el detonante de una serie de situaciones que sumieron al país en el caos. Los revolucionarios, cuando el imperialismo dice sí, nosotros decimos no. Yo les he dicho que se peguen o se maltraten a los pocos blancos que viven en Guinea Ecuatorial, salvo si se meten en política, si meten en política tarde. No hay más remedio. Claro, lo que pasó después era de esperar, porque la situación era tan caótica, sin preparación,
sin personal, sin universidades y sin medios, no se podía esperar otra cosa de Guinea Ecuatorial. El presidente Macías vino a empeorar la situación que ya estaba catastrófica. Y yo creo que por eso cuando nos están dando lecciones, uno tiene que volver a la historia para juzgar lo que está pasando hoy en día en la República de Guinea Ecuatorial. Tenemos que saber de dónde venimos. Al verse traicionado por aquel al que había nombrado ministro de Asuntos Exteriores y comprobara la complicidad exterior que respaldó este intento de golpe de Estado, entonces él decidió asumir la cartera de Asuntos Exteriores, quizás para evitar pues que otro pudiera pasar por la misma tentación de derrocarle. Yo creo que esto debe ser la respuesta lógica a esta asunción del Ministerio de Asuntos Exteriores. La situación de Guinea Ecuatorial empezó en los años coloniales. Saben que por cerca de 200 años, Guinea Ecuatorial atravesó el periodo colonial. Y después de 200 años, en 1968, cuando accedemos a nuestra independencia, este país no tenía ni siquiera profesionales. Este país no tenía ni siquiera una escuela universitaria. Este país no tenía a políticos preparados para poder llevar los destinos del país independiente en 1968. Es en esta situación tan deteriorante que Su Excelencia el presidente de entonces, Macías Nguema Villogo, toma el poder y accedemos a la independencia. Macías se cerró en banda. Macías consideró que el mundo exterior, ¿entiendes?, lo único que quería es destruirle. Y entonces se sintió en situación de defensa permanente contra el mundo exterior y sobre todo contra Occidente. Hubo una decisión de la comunidad internacional, y muy concretamente del gobierno español, que consideró como materia reservada asuntos de Guinea, no tratar asuntos de Guinea Ecuatorial. Y por lo tanto no podemos hablar de una política exterior porque no la hubo. Aquel entonces el país estaba prácticamente cerrado. Teníamos relaciones diplomáticas con pocos países. Guinea Ecuatorial no era miembro de muchas instituciones internacionales. Guinea Ecuatorial entraría rápidamente en una crisis de inestabilidad generalizada que se haría patente meses más tarde, cuando Macías asume el Ministerio de Asuntos Exteriores durante cerca de 8 años, para más tarde nombrar ministro de Asuntos Exteriores a Bonifacio Nguema Esono. El régimen de terror generalizado duraría 11 años, hasta que en agosto de 1979 nuevos vientos de esperanza soplaron a favor de un país ya de por sí devastado. El golpe de libertad fue gestado personalmente por su excelencia el presidente Obiang. Yo conocí esto después de casi 4 meses antes, cuando me llamó una mañana, me dijo, Mayé, tú tienes que ir a Anzanayong, donde está el presidente Macías, el día 31 de julio de 79. 31 de julio de 79, Macías de Anzanayong me confió una misión para que viniera a Bata. Y no me reveló el tema de la misión. Una vez llegaron a Bata, me encontré con su sobrino, que era un comandante de las fuerzas terrestres. Le di el mensaje y entonces abrió el mensaje, le leyó, lo puse estaba dentro del coche. Y yo le pregunté qué es lo que decía el mensaje precisamente. Dice, tú has traído el mensaje, pero aunque no sepas, ya te lo diré después. Vamos a pasear. Nos fuimos paseando en el coche y se le ocurre dejarme dentro del coche con el mensaje. Yo leí el mensaje. El 3 de agosto del mismo año supuso, por tanto, el fin de un largo periodo de letargo y el despertar de una nueva Guinea Ecuatorial con un nuevo escenario político que tenía como protagonista a un joven de 37 años con la graduación militar de teniente coronel, Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo.
Se constituye el Consejo Militar Supremo y se formó un nuevo gobierno de entre 12 y 15 miembros. Los comisarios militares, llamados así en la época, tenían la misión de organizar todas las estructuras del país y restablecer el orden constitucional. No fue tarea fácil para un equipo de gobierno que procedía de los campamentos para ocupar ministerios. Claro, nosotros tuvimos que enfrentarnos con muchos problemas. Primero éramos novatos y segundo que puedo decir que no teníamos mucho conocimiento de la materia porque yo no había estado ni siquiera en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, por circunstancias de aquel tiempo, de aquel momento, Su Excelencia el Presidente Obiang me confió la responsabilidad de llevar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación entonces. La primera reunión del Consejo de Ministros tendría lugar en la entonces Jefatura de Estado. A Florencio Mayela le tocó reorganizar el Ministerio de Asuntos Exteriores y las primeras palabras de ánimo que le expresó el presidente de la nueva República le llenarían de optimismo para enfrentar la difícil tarea que le esperaba. Me dijo, Mayé, tienes mucha responsabilidad. Tienes que hacer que Guinea Ecuatorial vuelva a hacerse amigo de todos los países del exterior. Por lo tanto, te recomiendo a ti, por más que no tengas mucha experiencia, hacer todo lo que sea de tu parte para que nosotros podamos tener credibilidad ante el mundo internacional. Son las primeras palabras que Obiang, Su Excelencia el Presidente, me diría como ministro de Asuntos Exteriores entonces. Desde su independencia en 1968, Guinea Ecuatorial mantiene relaciones diplomáticas con varios países. A partir de 1979 se ha reforzado considerablemente la cooperación con países amigos, lo que constituye las primicias de la posterior política de cooperación. Y una de las políticas que nosotros primero imprimimos fue formar al personal que pudiera en su día ocupar los distintos departamentos, la distinta direcciones generales del departamento. Por eso, precisamente, el primer grupo que nosotros hicimos es mandar a 15 estudiantes guineanos a la Escuela de Información Diplomática en España. Hubo una cooperación con España muy abierta en aquel entonces. El que habla tuvo un asesor diplomático que fue precisamente con él pudimos encauzar las primeras medidas para enderezar, para situar al Departamento de Asuntos Exteriores las necesidades que adolecía. En 1980 se firma el Tratado de Amistad y Cooperación con España, en cuyo marco se han celebrado ya 12 comisiones mixtas que cubren todo el espectro de las relaciones bilaterales entre los dos países, prestando especial atención a la cooperación al desarrollo. Considero que en España, entre los países africanos acreditados, el puesto de Guinea Ecuatorial debe ser especial porque es nuestra potencia colonizadora y aquí la llamamos madre patria. Guinea Ecuatorial ha evolucionado en los últimos años desde una posición de retraimiento hacia una mayor implicación en los asuntos internacionales. Miembro de las Naciones Unidas y de la mayoría de sus organismos especializados, en el entorno africano el país pertenece a la Unión Africana, a la Comunidad Económica y Monetaria de África Central CEMAC, a la Comunidad Económica de los Estados del África Central CEAC, a la Comisión del Golfo de Guinea, al Banco Africano de Desarrollo y a otros organismos internacionales y regionales. Antes de integrarnos en la zona del Franco, el país atravesaba muchas dificultades. Dificultades sobre todo de orden económico y financiero, porque había una serie de especulación, había una serie de dificultades que imponía la situación de la moneda que existía en aquel momento en el Ecuele, que no garantizaba la fuerza adquisitiva de nuestra economía. Y después de la integración, efectivamente, nosotros estamos viendo de que el país está cogiendo un impulso. Fue en 1983 cuando Guinea Ecuatorial vuelve entre los países y se une a la CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de los Estados de África Central. Aquel entonces se llamaba UDEAC. Entonces, desde ahí estamos hablando de 1983, que es bastante reciente. Y desde entonces el presidente adopta una política activa para que el país no esté
en la situación en la que estaba. Hoy en día, a nivel de renta per cápita, Guinea ha saltado de lo que era de 300 a 200 a más de 20.000, casi 30.000 dólares por persona. Guinea Ecuatorial es uno de los países con más desarrollo económico en los últimos años en la región de África. Guinea Ecuatorial está teniendo indicadores muy positivos hoy en día en el continente africano. Todo eso gracias a la apertura y a la política de apertura que adoptó Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo. Es importante para juzgar a un país, a un líder, saber de dónde está sacando este país. La política exterior del presidente Obiang ha tenido mucho éxito, tanto en África como en todos los países del tercer mundo. Puedo decir, incluso de las grandes potencias, porque Guinea Ecuatorial, como lo saben, tiene relaciones diplomáticas, puedo decir, estrechas con todas las potencias del mundo. Nosotros no miramos las orientaciones políticas y ideologías de los países, sino creemos que los países, para fomentar la paz, el desarrollo económico y social de los países, hay que tener buenas relaciones, efectivamente, relaciones que respeten la Carta de las Naciones Unidas, la no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y no lo digo por adulación ni por pertenecer al sistema. Se ve pues una mayor apertura, hay un establecimiento de relaciones diplomáticas casi a diario, se han multiplicado, yo creo que por 100, ¿entiendes? Las embajadas de países exteriores viniendo de todos los sectores y de todas las tendencias políticas se han abierto en el país. Guinea Ecuatorial ha multiplicado por 100, lo digo así, las embajadas de Guinea Ecuatorial en el exterior, y los intercambios, pues ustedes mismos lo ven, la multiplicación y proliferación de eventos internacionales en Guinea Ecuatorial habla por sí sola de esta apertura total, de esta integración total de Guinea Ecuatorial en el mundo de las relaciones internacionales. La presidencia de turno de la Unión Africana, que correspondió en 2011 a Guinea Ecuatorial, y la cumbre de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana constituyen hasta la fecha la culminación de una política exterior tendente a reforzar la actividad y presencia de Guinea Ecuatorial en el extranjero. Con una población de poco más de 1 millón de habitantes, el idioma oficial es el español, siendo preponderante su presencia como idioma institucional y vehicular. Es la lengua que se utiliza en las escuelas, en las actividades oficiales y en los medios de comunicación. También se han incorporado el francés en 1998 y el portugués en 2010 como lenguas oficiales. La economía de Guinea Ecuatorial sigue el Plan de Desarrollo Económico y Social adoptado en 2008. Guinea Ecuatorial es una república presidencialista regida por la Constitución o Ley Fundamental, también conocido como Carta de Aconibe, promulgado el 12 de octubre de 1982. Y en 2012 se aprobó por referéndum la última reforma constitucional del país. El presidente de la República, Su Excelencia Obiang Nguema Mbasogo, realiza numerosos desplazamientos al extranjero y también son numerosos los dignatarios de otros países que visitan nuestro país. En los últimos años se han abierto nuevas embajadas extranjeras en Malabo y se proyecta la apertura de otras. Asimismo, Guinea Ecuatorial ha reforzado su red diplomática y consular de manera consecuente. Cuando tomamos cargo del ministerio, habían 12 misiones diplomáticas y 5 consulares de Guinea Ecuatorial en el exterior, que entre ellas estaban 4 embajadas en Europa, esto es Madrid, París,
Bruselas y Moscú. En América teníamos Nueva York y Washington. En Asia teníamos nuestra embajada en China. Cuando hemos salido del ministerio, hemos dejado en el mundo 38 misiones diplomáticas y consulares. Es decir, de los 17 que encontramos, hemos dejado 38 misiones diplomáticas y consulares en el mundo. Si en 2003 Guinea Ecuatorial contaba con tan solo 12 misiones diplomáticas y 5 consulares, hoy en día el país ha logrado establecer embajadas en más de 38 países. La adquisición de nuevos inmuebles que cubren más del 80% de sus necesidades en el exterior hacen de Guinea Ecuatorial uno de los pocos estados que en tan poco tiempo ha cubierto la gran necesidad de infraestructura que venía adoleciendo, y su Ministerio de Asuntos Exteriores ha pasado de ser inquilino incómodo a propietario potencial. La adquisición de un inmueble es muy importante, sobre todo en lugares estratégicos como sabrá usted, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, China, Etiopía, Camerún, Gabón. En fin, es muy importante la adquisición de un inmueble. Es un paso muy positivo el que Guinea Ecuatorial pueda tener propiedades en el exterior. La importancia de la diplomacia se nota también en la seriedad de cada país. Cuando un país, digamos por ejemplo en Addis Abeba, tenemos un edificio en Addis Abeba, lo he cogido como solo un ejemplo. Addis Abeba es el centro de la diplomacia africana. Entonces, el prestigio de Guinea Ecuatorial en la diplomacia internacional y africana en particular exige que Guinea Ecuatorial sea respetado como país en la Unión Africana. Si hablo de la Unión Africana, hablo de cualquier país del mundo. El diplomático se le juzga por su competencia, por su elegancia, por su diplomacia, y todo esto ayuda al diplomático para que pueda conseguir los objetivos que están trazados por la diplomacia ecuatoguineana. Creo que sin exagerar, nuestro país es muy apreciado por el Vaticano. Lo digo porque para tener una entrevista con el Papa, después de escribir una carta, empieza desde el día que deposita la carta hasta un mes para tener una reacción. Y nosotros, sin tener embajador oficialmente en el Vaticano, que solamente hacía una presentación y gestiones, he llegado a gestionar una visita del presidente en 4 días y tener la confirmación de que lo van a recibir. Yo creo que si no hay un poquito de aprecio, no lo tienes. Entonces, en mi opinión, creo que estamos muy valorados. Y por otra parte, porque somos un país 100% católicos y valoramos mucho. Y el Vaticano está al corriente de todas las inversiones que nuestro gobierno
está haciendo a favor del Vaticano. O sea, nos tienen valorado muy alto. Guinea Ecuatorial ya había perdido más de lo que ha invertido en su calidad de inquilino en todos los inmuebles que ha ocupado en el exterior desde la independencia de esta parte. Y como he dicho, el gobierno es como un individuo. Un individuo está mucho más tranquilo y seguro en su propia casa que en una casa alquilada. Aunque el alquiler se pague menos, pero al final se da cuenta de que haber invertido lo que ha pagado en concepto de alquiler ya habría tenido una propiedad. Siempre que se tiene una propiedad, se ha pagado menos, porque como inquilino es pagar toda la vida. Por lo que ha sido una buena inversión que ha hecho el gobierno, volviéndose propietario de inmuebles en el exterior. Su Excelencia el Presidente de la República, viendo todos los beneficios que hay tras las diferentes inversiones que se puedan hacer hacia los diplomáticos en el exterior, en cada país, ha podido comprar unas viviendas y dejar a nuestros diplomáticos tener una vida por lo menos alta. Se puede presumir de ello. Lo hemos visitado muchas veces y de verdad es impresionante. Cuando llegas a un país y puedes entrar en una embajada con todos los honores de la vida, puedes entrar en una residencia de un embajador o donde viva cualquier funcionario diplomático de Guinea Ecuatorial que se encuentre en aquel país. Entonces la inversión vale la pena. Y cómo no, me pregunta si esto de alguna manera ha mejorado o mejora las relaciones de Guinea Ecuatorial en aquel país. Y yo le diría que si hablamos de patrimonio, ¿qué es lo que estoy hablando? Claro que mejora, porque cuando se compra, se toma una estabilidad. Desde el momento que se habla del patrimonio, la estabilidad recae, porque cuando ya hay patrimonio, ya hay lo que se llama sedentariedad. La persona se queda ahí y la relación fluye. A excepción de nuestra embajada en Cuba, que donde el gobierno cubano no dejaba que pudiéramos adquirir propiedades, en todas las demás misiones de las 38 que he dicho hemos dejado en el mundo, habíamos ya adquirido inmuebles de una calidad que puedo decir mucho mejor que algunos países europeos. El Gobierno ha creado el Departamento de Patrimonio en el Ministerio de Asuntos Exteriores como estructura departamental que se encarga de controlar el uso de estos inmuebles que han supuesto una importante inversión y clara manifestación de su interés por mejorar no solamente la imagen del país de cara al exterior, sino también para ofrecer un clima que permita a los funcionarios diplomáticos y de misiones ejercer su cometido con dignidad y en condiciones óptimas. Si miramos lo que es la historia retrospectiva de lo que viene siendo el diplomático guineano, encontramos que hubo momentos donde hasta para pagar una factura era un problema. Hubo momentos que hasta para que el diplomático guineano pudiera levantar la cabeza ante los demás era casi algo no visto. No porque no puede defender lo que es el ámbito de relaciones, de cooperación a través de todo lo que son los temas que nos unen, no. Pero era por el tema del patrimonio. Porque cuando llegaba el final del mes, a como estaba Guinea Ecuatorial, el diplomático estaba preocupado. Pero desde el momento que Su Excelencia el Presidente de la República estudió la situación y llegó a la conclusión de poder comprar propiedades en los diferentes países con los que tenemos relaciones de amistad y cooperación, el diplomático guineano levantó cabeza.
el diplomático guineano anda con seguridad y propiedad allá donde vaya. Desde la accesión de nuestro país a la independencia, la República de Guinea Ecuatorial había perdido el respeto de la comunidad internacional por el carácter nómado que suponía trasladar sus embajadas por cambios constantes de ubicación. La política del gobierno en este sentido ha supuesto la recuperación de la consideración internacional cuando no solo ha hecho efectivas sus obligaciones de arrendamiento, sino también la compra de varios inmuebles destinados a sus misiones diplomáticas y consulares en prácticamente todos los continentes del mundo. La posición de la República de Guinea Ecuatorial en la política internacional presta especial atención a principios como el respeto a la soberanía de los estados y no injerencia, o la cooperación internacional con especial incidencia en las relaciones sur-sur. Habiendo confiado la gestión de la política exterior a cerca de 12 ministros desde su accesión a la independencia hasta nuestros días, el país ha emprendido una política aperturista de carácter mundial que refleja la voluntad del gobierno por ampliar y consolidar sus relaciones exteriores con todos los países. Me siento privilegiada por haber trabajado, sobre todo aprendido. Y el apoyo incondicional que he recibido de Su Excelencia el Presidente de la República y de otros dignatarios, personas a las que considero archivos vivientes de este país. La participación de todos ellos ha permitido la realización de este documental. Hemos desarrollado otras acciones importantes, tanto a nivel económico, social, como de política exterior, que han elevado la marca internacional de nuestro país.